¿Por qué el agua de un lago no es absorbida por la tierra? No imaginan cuánto tiempo me tomó estudiar para responder esa pregunta, por eso la dejaré al final. Pregunta de Silmara, miembro del canal. Los miembros siempre preguntan y yo respondo aquí. ¿Puedes recordar toda la información que dices durante los videos? Ni de broma, Silmara, pero ahí tengo una técnica, tengo un pequeño secreto. Si pones atención a este video que está pasando ahora, verás que la cámara se acerca a mí y luego se aleja. Por ejemplo, ahora está más lejos. ¿Sabes por qué lo hago? Primero porque el video se vuelve más dinámico, más rápido, más interesante, con un buen ritmo. Tiene la ventaja de que puedo pausar entre frases y la pausa se cubre con el corte. Entonces, cuando necesito memorizar algún texto, solo memorizo una frase y luego hay un corte de cámara. Y veré, ¿dónde van a guardar el Octobot cuando esté listo? Me encantaría verte paseando con él por la Universidad de São Paulo. Kevin, confieso que cometimos el mismo error. Nosotros tampoco sabíamos qué hacer con el submarino. Al final, terminamos cortándolo por la mitad. Lo bueno es que el submarino ya dio un paseo. Fue en el lanzamiento de un libro. Ahora fue a un evento del cuaderno de Manual del Mundo que vamos a lanzar. También asistió a un evento audiovisual en Río de Janeiro llamado Rio 2C. Esas máquinas luego pueden hacer un tour. Y uno de los lugares donde pensamos llevar el Octobot es a la Feria Brasileña de Ciencias, que es la Feria Brasileña de Ciencias, que ocurre en marzo. ¿Sabes dónde? Justamente en la Universidad de São Paulo. ¿Cómo funciona el retrovisor interno del coche? Porque cuando jalamos la palanca, se polariza. No entendí exactamente qué es polarizar el retrovisor del coche, pero de hecho, cuando jalas la palanca, el reflejo se vuelve más tenue. Y eso es importante para que lo uses de noche, porque si estás manejando y alguien viene detrás de ti con las luces altas, esa luz rebota en el retrovisor y encandila. Ya no puedes ver nada después de eso. Entonces tienes que tener alguna protección ahí en el retrovisor para poder manejar de noche. Y si viene algún carro detrás, el reflejo es muy tenue. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo una palanca puede hacer que el reflejo de un espejo sea más débil? Vamos a ver qué está pasando en el carro antes de explicar cómo funciona. Esta de aquí es la palanquita del retrovisor, ¿ok? Voy a grabar la vista con mi celular. Entonces tú mirando, veo esos carros atrás y al accionar la palanca, sigo viéndolos, pero mucho más débil. Entonces, aquí puedo ver una imagen perfecta, el reflejo normal. Aquí, el mismo reflejo, solo que muy tenue. ¿Qué necesito hacer en la noche para que no sea demasiado deslumbrante, demasiado para mi vista? El secreto es que el retrovisor tiene un espejo y un vidrio. Este es el vidrio y este el espejo. Cuando tengo la imagen normal, el espejo está orientado hacia atrás. Cuando giro el retrovisor, se mueve un poco y entonces el vidrio queda orientado hacia atrás y el espejo hacia arriba. De hecho, si giras aquí y te fijas, el espejo sigue ahí. Pero ahora tienes que levantar la cabeza para poder ver el reflejo. Lo mismo aquí, el vidrio también está ahí. Puedes ver el reflejo débilmente, pero está en otra posición. Es un vidrio y un espejo. A veces ves por el espejo y al levantar miras por el vidrio, que también funciona como un espejo, pero es mucho más débil. Cambias un espejo fuerte por uno débil. Mensaje de Douglas. Muy bueno el video, es genial ver a Iberé aprendiendo soldadura. Solo quería dar un consejo. Ahora la crítica. Limpia la escoria del Metalom, que son las barras de acero usadas para el chasis del Octobot. El disco flap es una lija compuesta por capas superpuestas que se coloca en la esmeriladora. Si puedes, usa un antisalpicaduras en la pieza antes de empezar la soldadura. El acabado de la soldadura queda mucho mejor. Es mucho más fácil de limpiar. Douglas, gracias por el consejo. 2 cosas buenas pasan al hacer estos proyectos. La primera es adquirir una nueva habilidad. En el submarino, aprendimos a usar fibra de vidrio y epóxico. En el Octobot, a soldar. Ahora todo lo que veo, los muebles, quiero hacerlos de acero y soldar todo lo que tengo enfrente. Pero lo mejor es que ustedes terminan participando mucho, porque leo todos los comentarios y voy aprendiendo un montón de cosas. Veo el error que cometimos en el submarino. Fue y sigue siendo muy importante. Mira este mensaje. Entonces, si tú que estás viendo ahí tienes alguna idea de algo que crees que se debe mejorar, solo déjalo en los comentarios. Si aún no has visto nuestra serie del Octobot con Petrobras y el gobierno federal, la estoy dejando ahí en las tarjetas de la playlist, que está quedando genial. Vamos a construir un robot araña gigante. Ahora sí que la cosa se puso buena, de verdad. Y veré, ¿por qué algunas flores no dan frutos? Como la rosa, el girasol. ¿Cuál es su función para la planta? Vamos a pensar primero en la función de las flores para la planta. La flor es lo que permite la reproducción de las plantas, ¿ok? La flor es un órgano sexual y de ahí surge la semilla. Ahí dentro tienes el polen. El polen necesita llegar hasta el... ¿Cómo se llama la estructura? El estigma.
Déjenme ver si puedo tomar una flor afuera para mostrarles. Vean a la izquierda. Aquí ven esas cosas con pelitos. Eso de ahí es el estambre. La estructura se llama estambre y es donde se suelta el polen, que es un polvito que necesita llegar hasta el estigma. ¿Qué es esta otra estructura a la izquierda? Cuando ocurre, la flor es fecundada. No puede hacerlo sola. Usualmente requiere ayuda del viento, murciélagos o insectos. Por eso decimos que los insectos polinizan las flores. Ellos llevan el polen al lugar correcto para que las flores sean fecundadas y den origen a los frutos, a las semillas. Las flores son bonitas, aromáticas y a veces dulces. Es para atraer a esos animales, para que polinicen las flores. ¿Y no sabías que por eso las flores son bonitas? Creo que este video merece un like. Y esa suscripción si aún no estás suscrito, ¿eh? En resumen, la flor da las semillas y el fruto. ¿Por qué el girasol y la rosa no tienen eso? ¿Quién dijo que no tienen? Sí tienen. En el girasol, la llamada semilla es el fruto. La verdadera semilla está adentro. Creo que no has visto mucho los rosales, ¿verdad? Porque después de que la flor cae, queda una bolita ahí que se llama cinorrodón, y es ahí donde está la semilla de la rosa. Hasta dan ganas de comer eso. Quizá algún biólogo diga que el cinorrodón es un pseudofruto, no un fruto real biológicamente. Pero, en fin, si buscamos la fruta de la rosa, es eso de ahí. ¿Por qué no colocar una malla en la turbina del avión para evitar que entren pájaros? Fui a investigar con Lito de Aviones y Música y Fernando de Aero por detrás de la aviación. La respuesta es muy interesante. Primero que todo, no hay forma de salvar al animal. Golpear a un animal con un avión rápido matará al ave. No hay solución. Colocar una malla al frente para que el ave no choque con el motor del avión interferiría con el flujo de aire. En otras palabras, el motor perdería eficiencia y se convertiría en un mal motor. Tal vez digas, oye, pon una mallita delgada de titanio ultra resistente para impedir la entrada. Es protección. Ok, pero ahora imagina conmigo. Tienes la mallita ahí. Chocó un pájaro gigante ahí enfrente. ¿Qué piensas que va a pasar? Si el choque es fuerte, el pájaro puede atravesar la malla y golpear el motor con sus restos. Sin la malla, o peor, puede llevarse parte o toda la malla. Ahí sí el problema sería grave, ¿verdad? En el mejor escenario, el pájaro queda aplastado en la malla y tapa la entrada de aire del avión. Al final, lo mejor es un motor resistente que soporte la entrada del pájaro sin dañarse mucho. El avión sigue volando, incluso después de que el pájaro se ha triturado ahí dentro. Sé que mucha gente va a recordar el milagro del río Hudson. Cuando un avión, allá en Nueva York, despegó y chocó contra una bandada de pájaros, se quedó sin los dos motores y logró aterrizar en el agua. Pero eso es muy raro que pase. Generalmente, el pájaro entra, sale y el avión sigue volando. ¿Por qué el pegamento no pega en el frasco? Esa también está muy buena. Hay muchos tipos de pegamento diferentes. Vamos a pensar en el pegamento blanco primero, ¿ok? Para pegar, necesita secarse, y el frasco no deja que el pegamento se seque. El pegamento siempre se mantiene líquido ahí dentro, porque no hay aire moviéndose ahí, ¿verdad? No hay manera de quitarle la humedad al pegamento. El frasco del pegamento es de un plástico al que el pegamento blanco no se adhiere, por eso puedes quitar fácilmente los grumos secos de la entrada. Y entonces, tal vez digas, no, pero espera, ¿la supercola no es así también? La supercola es más fuerte y versátil que el pegamento blanco. Es cierto, pero la supercola requiere humedad del aire para funcionar, la cual no existe dentro del frasco. Entonces, sigue líquida dentro del frasco y por eso no se pega a él. Como las pinturas, barnices y pegamentos deben exponerse al aire para endurecer o pegar, no lo lograrán dentro del frasco. El frasco siempre será de un material poco compatible con el pegamento. Si no, usarías uno de madera para guardar pegamento para madera. ¿Hay alguna razón por la que usas el reloj en la muñeca derecha? Miren, les voy a decir que prácticamente nunca he usado reloj en mi vida. De niño, mi papá me regaló un Casio sencillo con cronómetro y alarma. Usé ese reloj hasta que se descompuso y ahora, a los 40 años, volví a usar uno, sin haberlo pensado antes. Por tu pregunta, investigué y descubrí que casi todos usan el reloj en el brazo izquierdo. Y es porque el reloj generalmente se usa en la mano que no es la mano dominante. La mayoría es diestra, su mano dominante es la derecha y usan el reloj en la izquierda. Eso es porque si usas el reloj en la mano dominante, el riesgo de dañarlo es mucho mayor. Si mueves mucho esa mano y la golpeas, el reloj se rayará bastante, como el mío. También llega a estorbar un poco. No sé, metes la mano en una caja para buscar algo y el reloj se va golpeando con todo. Es complicado ponerse el reloj por la correa, ¿no? Siempre hay un encaje medio raro aquí para que uses la mano que no es dominante para abrochar la correa. Es molesto.
Y hay otra razón que quizás sea la principal, porque no sé cuál vino primero, ¿no? No sé si el huevo vino antes que la gallina. La corona del reloj, esta ruedita aquí al lado, está del lado derecho. Y entonces, si te lo pones en la mano izquierda, es bien fácil de mover con la mano derecha. Ahora, en esta posición en la que lo tengo aquí, tengo que medio que voltearme todo para poder mover la corona. Por eso hay relojes invertidos, para que los zurdos los usen en la mano derecha y los manejen con la izquierda. Y no es mi caso, porque yo soy diestro y mi reloj es común para ser usado en la mano izquierda. Y Jansen, que está detrás de la cámara, acaba de decir que mi reloj tiene una configuración aquí que me permite invertir la pantalla para poner la corona del otro lado y así poder usarlo en la mano derecha. Yo no sabía eso, en fin. Pero, y veré, ¿por qué después de explicar todo eso todavía quieres usar el reloj en la derecha? Es porque me gusta, ¿ves? ¿Cuándo te vas a pintar esa barba blanca? ¿Pintar la barba? ¿De qué color? Debemos ayudar a los animales que atropellamos en la calle. ¿Pero cómo se hace eso? ¿A quién le llamas? Sería útil una serie explicando cosas básicas diarias, como el número del servicio de atención médica de urgencias, el de la ambulancia y su diferencia. Juan, eso es exactamente lo que estamos haciendo en la serie que estamos lanzando con Mari, que se llama Socorro Mari. Ya hemos cubierto ahogamiento y mordeduras de perro. Ella acaba de hacer atragantamiento y ayer hizo fractura. En serio, creo que es una de las cosas más útiles que hemos hecho aquí en Manual del Mundo. Así que, para quien no lo ha visto todavía, échale un vistazo allá. Que, literalmente, esa serie es para salvar tu vida. Y apuesto que va a salvar la vida de verdad, para algunas personas. Es un consejo que aprendimos cuando grabamos con los bomberos. Es que cualquier problema, si tienes duda de a dónde llamar, no sabes bien qué hacer, llama al 911. Esto llega a una central del Copom, al menos en São Paulo. No sé en otros estados, pero el 910 siempre funciona. Oficialmente, es el número de la policía militar. Pero ellos pasan el caso a otros organismos cuando corresponde. Y si no pueden pasarlo, te van a indicar qué hacer en ese momento. Investigando tu pregunta, descubrí que hay nuevas leyes que obligan a los conductores a ayudar a los perros. Puede haber una pena si no lo haces. Estoy de acuerdo en ayudar, pero es un tema muy complicado. No debería haber animales sueltos. La gente no debe dejar a sus mascotas libres arriesgando que las atropellen. En un peaje, una vez iba en moto y había una vaca suelta en la carretera. Me detuve con la moto para intentar sacar a la vaca de la carretera, porque ya estaba oscureciendo. Dije, alguien se va a accidentar ahí. En el momento en que orillé la moto en el acotamiento, vino un carro, chocó contra la vaca y entonces la vaca fue lanzada a varios metros de distancia. El carro se detuvo todo destrozado, la vaca se levantó y luego vino otro carro y chocó contra la vaca de nuevo. Ahí, sí, la vaca murió. Los carros quedaron destrozados y llegó una mujer con un cuchillo escondido. Luego supe que ella era la dueña de la vaca, pero no quería admitirlo, porque si no, ella iba a tener que pagar los dos carros. Y lo que ella quería hacer con esa vaca era desangrarla. Ya que se había muerto, hay que sacarle la sangre a la vaca para poder aprovechar la carne. Ella quería aprovechar la carne de la vaca muerta, sin contar que la vaca era de ella y que había cometido esa irresponsabilidad de dejar que la vaca anduviera por la carretera, poniendo en riesgo la vida de las personas. Pero, de cualquier forma, tenemos que ayudar a los animales, sí. ¿Cómo fue la experiencia en el campamento? ¿Recomienda el paseo en familia? Hace unos 15 días, lo publiqué en Instagram. Ahí, yo cargando el carro con cosas de campamento, acampando con las niñas. Yo, Mari, Helena y Melissa. Y fue un campamento realmente genial. En Campinas, en Morro das Cabras, fuimos a un museo abierto de astronomía para un campamento nocturno de observación de estrellas, con actividades para que los niños vieran el cielo. Cuando era niño, y luego adolescente, acampaba hasta no poder más. Construíamos la tienda desde cero en medio del monte, con lona, con ramas. Después logramos comprar la tienda. Entonces, salía con los amigos. En esa época, ni siquiera existía colchón inflable. Poníamos una cobija en el suelo y todos dormíamos encima. Son unos de los mejores recuerdos de mi infancia. Y fue increíble haber acampado con las chicas, porque creo que acampar es una forma de enseñar un montón de cosas que es difícil enseñar en el día a día. Por ejemplo, trabajar en equipo. Helena y Melissa tenían que ayudar. Armar la tienda, montar las cosas adentro, extender el colchón, inflar el colchón, organizar la comida. Y también es un ambiente más hostil, más difícil de manejar. No hay tanta comodidad como en casa, y eso crea una especie de coraza en los niños. Se vuelven más resistentes a las cosas de la vida. Creo que son enseñanzas muy parecidas a las que tenemos en el escultismo, por ejemplo. Así que sí, es una excursión que realmente recomiendo mucho, pero hay una cosa. La dificultad no es solo para los niños, también es para los adultos. Entonces, si vas, tienes que pensar que vas a tener que aguantar el ritmo allá, ¿ok? Soy muy fan tuyo. Gracias, José. Si las nubes son agua, ¿por qué el avión que pasa por dentro de ellas no se moja?
Sí, antes que nada, la nube no es vapor de agua. La nube es agua líquida o incluso congelada, solo que en gotitas muy pequeñas allá en el cielo. Investigué aquí y la densidad de una nube cumulus, que es esa más común que vemos por ahí, es de medio gramo de agua por metro cúbico. Voy a poner un poco de colorante aquí en el agua que estoy bebiendo. Esto aquí es medio gramo de agua, ¿ok? Esa cantidad de agua es la que hay en un metro cúbico. ¿Cuánto es un metro cúbico? Sería más o menos un cubo, un dado de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es algo de ese tamaño. En una cantidad así de nube, la cantidad de agua que tienes es esto aquí. Ahora dime, ¿se puede mojar un avión con esa agua en un espacio tan grande? Pero, y veré, una vez yo estaba viajando en avión, entonces pasó en medio de la nube y el avión se mojó. O era una nube muy cargada, que va a tener una densidad mayor, va a tener más agua, o pasaste en medio de una lluvia de verdad. Jansen, que está detrás de la cámara, me preguntó, pero espera, para. ¿Por qué la nube es blanca si solo tiene esa cantidad de agua? Es que esa agua está dividida en billones, no sé, trillones de microgotitas. ¿Sabes cuando pones agua en el humidificador y sale ese vapor como un humito de agua? Está en trozos tan pequeños que forma una neblina blanca que, vista de lejos, parece totalmente blanca. Incluso dentro de la nube, notas que es transparente. ¿Por qué los pájaros se posan en el cable de electricidad y no reciben una descarga? Porque solo están tocando un cable, no están tocando ambos. Para recibir una descarga, uno tiene que actuar como si fuera un cable de electricidad. Tienes que ser el cable, tienes que transportar la electricidad de un lugar a otro. Entonces, cuando tú, no sé, metes un tenedor en el enchufe, es solo un ejemplo, ¿ok? No hagas eso, por el amor de Dios. Recibes una descarga porque la energía sale del enchufe y va hasta el suelo. Te convertiste en el cable que está transportando esa electricidad, desde el enchufe hasta el suelo. Si metes un tenedor en ambos agujeros del enchufe, la electricidad pasa por ti de un lado a otro. En el aire, sin tocar el suelo, si solo tocas un cable, la energía eléctrica no tiene por dónde salir. Entonces no te da toques, no estás formando parte de nada, de ningún circuito ahí. Al limpiar el ventilador, el viento parece más fuerte, o solo lo imaginamos. Esa pregunta se repitió varias veces. Vale la pena intentarlo, ¿de acuerdo? Pongámonos de acuerdo. Sabemos que la suciedad sí debe afectar algo, pero la cuestión es cuánto afecta. ¿Será que hace alguna diferencia en la práctica? Para los que son flojos, ¿será que realmente vale la pena limpiar el ventilador? Este está sucio, pero no creo que esté lo suficientemente sucio. Vamos a ensuciarlo un poco más. Voy a hacer una especie de ventilador empanizado, poniendo un poco de aceite aquí en las aspas y echando un poco de polvo que saqué de la aspiradora encima. Ahora sí, la cuestión es, ¿cómo medimos la velocidad del viento de un ventilador? Voy a construir un anemómetro, un aparato que mide la velocidad del viento y funciona como un molinete, con estas conchitas y una base. La base la imprimí en 3D, de un proyecto de anemómetro que encontré en internet. Y estas bolitas de aquí, las compramos por internet, no recuerdo para qué, las voy a fijar frente al ventilador. Es mejor usar unos lentes, porque no sé si va a salir volando algún pedazo de polvo al pasar por la rejilla, ¿verdad? ¡Ay, qué cosita más linda! Debo averiguar la velocidad del viento, no solo hacer girar el anemómetro. Para eso, voy a usar este instrumento aquí, que puede medir cuántas veces este papel reflectante pasa frente a él. Entonces, voy a pegar algo que refleje y lo voy a pegar en uno de los vasitos. Y, en el momento en que gire, puedo ver cuántas rotaciones por minuto está haciendo esto. Debo convertirlo a kilómetros por hora, pero antes necesito el diámetro para multiplicarlo por pi. La circunferencia aquí es de 60 centímetros. Entonces, cada vez que gira, son 60 centímetros de viento que pasan por aquí. Cada vuelta que da por minuto significa 36 metros en una hora. Si gira a 1000 revoluciones por minuto serían 36 kilómetros por hora. Creo que es menos. Veamos. En realidad, no fue mucho más bajo. 800, 750 más o menos. Se refleja en todos los vasitos. Paremos aquí y peguemos la calcomanía en cada vasito. Yo divido el valor entre 3. Aquí dio 892 revoluciones por minuto en promedio, pero debo dividir entre 3. Porque está pasando 3 veces. 3 veces da 297 por 36. Está dando 10 kilómetros por hora, 10.7. Vamos a limpiar el ventilador, recordando que estoy manteniendo todo en la misma posición. Todo está marcado aquí para que quede exactamente igual. Vamos allá. Tengo la impresión de que el ruido cambió. Esto aquí es una medición firme. Hubo diferencia. Sucio, 10.7 kilómetros por hora y limpio, 10.9 kilómetros por hora. Creo que eso no va a ser lo que alivie tu calor.
Es bueno limpiar el ventilador así, para que no siga acumulando polvo, pero no hace ninguna diferencia. Y veré, pregunta tonta. Apuesto a que no es tonta. ¿De qué cera está hecho el crayón? La pregunta no es nada tonta. ¿Es de cera de abeja, de oído o de depilación? No, es crayón. Está hecho de parafina, del mismo material que la vela. Lógico que no va a ser solo parafina. Necesitas un pigmento ahí, un polvito de color, que es lo que le va a dar color al crayón. Y, de hecho, está bueno que sepamos la diferencia entre colorante. Esto aquí es un colorante y pigmento. El colorante es algo soluble, ¿vale? Este es soluble en agua, es líquido y se usa para teñir. Tiñe muy bien. Si tocas, por ejemplo, tu dedo queda teñido. El pigmento es un polvo de color. Entonces usas mucho pigmento en la pintura, en el maquillaje, por ejemplo, y la ventaja del pigmento es que da cobertura. Cubre lo que hay debajo. Si ves mi dedo de cerca, puedes notar lo que está detrás, incluso detrás del colorante. Si tuviera pigmento, tal vez no. Tal vez, si es una capa gruesa de pigmento, ya no puedes ver más. Y es bueno para pintar la pared, es bueno para hacer crayones. Y vamos finalmente a la pregunta que tal vez motivó tu clic en este video. ¿Por qué el agua de un lago no es absorbida por la tierra? En el mar también, ¿verdad? ¿Por qué no se va todo al fondo? Qué interesante allá abajo. Si cavas lo suficiente, hallarás una roca firme e impermeable que el agua no puede atravesar. A veces puedes ver esa roca, está más en la superficie, pero generalmente va a estar debajo de la tierra. Al mismo tiempo, aquí arriba, que pinté de verde, tenemos nuestro suelo, aquí, nuestra tierra, que si no llueve está casi seco. Tiene algo de humedad, pero está seco. Pero cuando llueve, el agua se infiltra en el suelo y va bajando. Decimos que va caminando, va percolando hasta llegar a esa roca que es firme. Cuando llegan a esa roca, ya no tiene a dónde ir, y ese suelo empieza a saturarse de agua. Eso significa que está lleno de agua, ya no hay manera de que entre más agua ahí. Imagina un montón de granitos de tierra, pero el espacio entre ellos está lleno de agua y no de aire. Ese límite entre el suelo que está seco y el suelo saturado lo llamamos manto freático. Si cavas un pozo, es en este lugar donde empezará a salir agua. El agua que brota del suelo, un manantial, también viene de esa misma agua. Entonces, los depósitos de agua que están allá abajo son de donde sacamos el agua. Cuando hay un pozo artesiano no es una cueva llena de agua. En realidad es como si fuera tierra empapada. Si esa tierra empapada está muy cerca de la superficie, vamos a tener un lodazal ahí. Puede ser un pantano, puede ser un humedal, algo así. Y si es mucha agua la que se está acumulando ahí, vamos a tener un lago. El agua del lago no se escapará porque abajo hay roca. Y, aunque existe una capa de tierra debajo del lago, una capa de suelo, ese suelo va a estar empapado. Porque el agua del lago ya tuvo tiempo de penetrar ahí y empapar ese suelo. Aunque se escape por algo, la orilla del lago está seca y hay una grieta por donde entra el agua. En fin, este dibujo que hice aquí es solo una simplificación, una generalización, aunque exista esa fuga. Si el lago existe, es porque el agua que está llegando a ese lago viene en un volumen mayor que el agua que se escapa. El agua que llega supera la que se infiltra o evapora. De no ser así, el lago se secaría y no existiría. En el mar vamos a tener una situación muy parecida, solo que ahí el agua llega hasta aquí. Allá en el fondo puedes tener varias capas de arena, de petróleo, de sal, etc. Pero debajo tendrás una roca que el agua no puede atravesar. En resumen, esa infiltración de agua al tirar un balde solo pasa en la superficie. En el fondo nuestro planeta es impermeable.